O- Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andy Neumayer, soy profesor acá de economía. Perdón un poco por la demora. A ustedes y a la gente que nos está viendo por Zoom. Em, Esta conversación va a tener como dos partes. Una parte va a ser para un montón de gente acá que está estudiando economía, que acá Carlos y Gabriel, que son ministros de Economía de Paraguay y de Uruguay, van a contar un poco cómo fue su desarrollo profesional y cómo llegaron a ser ministros y qué es lo que hace un ministro de Economía en el día a día. Y después vamos a hacer después vamos a hacer una segunda mitad, que va a ser una charla sobre política económica y sobre el Mercosur. Em, Típicamente acá lo que yo debería hacer es decir lo brillante que fue la carrera de los dos, lo brillante que son los dos, etcétera, pero los voy a dejar a ellos hablar de sí mismos. Em, entonces, por ahí la primera pregunta es, ¿cómo fue el desarrollo profesional de ustedes para llegar a la posición que tuvieron? ¿Cuáles son las habilidades que son importantes, la educación, eh, etcétera? No sé quién quiere ir. Me voy. Bueno, en primer lugar, en tu nombre, Andy, muchísimas gracias a la Universidad de Itela por tenerme acá y hablar con los alumnos, ¿verdad? Acá tengo a mi hijo justamente que solamente le pedí dos cosas. Uno, no estudies economía. Dos, si estudias economía, no te vayas a la Universidad de Chicago. Ya pueden saber que hizo un adolescente, ¿verdad? Que le hizo tanto caso al papá, así que lo tenemos acá como el futuro economista también, colega de ustedes. Eh, voy a irme, voy a tratar de ser breve porque el hecho de no tener pelos y o tener el poco pelos blancos se denota que tengo mucha experiencia para decirle algo lindo, ¿verdad? Pero en realidad significa un poco que pasé por mucho en esta vida. Y una de las primeras cosas que pasé es, yo no iba a ser economista. Yo empecé estudiando ingeniería en los años 80 porque mucha gente de mi familia estudió ingeniería, entonces mi hermano, mis dos tíos, mismo mi padre, que si bien no era ingeniero, tenía una fábrica asfáltica, entonces todo era obras y demás. Eh, Creo que tenía un buen currículum, no voy a decir que era brillante, postulo a una beca para ser estudiante convenio con Brasil y me iba a estudiar ingeniería industrial, de hecho, a Porto Alegre, tenía todo cerrado, buenas notas, todo. Y me acuerdo que era un mes de enero, que ustedes pueden imaginarse lo que es enero en un transporte público en Asunción, ¿verdad? Que es más que un sauna. Y le encuentro a una compañera de portugués y me dice, ¿qué haces? Me dice, ¿dónde te vas? Me dice, y a mi casa. Y me mira así, no tonto, me dice, ¿a dónde te vas a estudiar en Brasil? Me dice, pero no me avisaron nada, le digo. No puede ser eso. Ya salieron todas las becas y justo pasaba frente a lo que se llama Centro de Estudio Paraguay-Brasil y toco el timbre, porque si eran los ómnibus, toca el timbre, me bajo y me voy a ver. Y pregunto, ¿qué pasa? No me avisaron nada, ¿dónde yo me voy? Y me dicen, no, vos estás descalificado, me dicen después de verificar. ¿Y por qué estás descalificado? Y no te fuiste a esta reunión. Y lo que había pasado era de que entre todos los papeles que yo había entregado, me devolvieron en el pasaporte una hojita doblada dentro del pasaporte diciendo, bueno, señor, usted tiene que presentarse a tal reunión que es, digamos, eliminatoria si no se presenta. Y como yo nunca vi, eliminé. Tengo que reconocer que pocas veces lloré en la vida, una vez cuando falleció mi papá y esta fue otra de las veces que yo lloré. Y ese año de tanta rabia que tenía, sigo ingeniería en Asunción, pero sigo también, no sé por qué, me meto a hacer economía. Y empiezo a hacer economía y ingeniería los dos al mismo tiempo, como si fuera que es fácil, era ingeniería, entonces me complico luego yo para hacer economía. Y ese diciembre ya, que se aplica nuevamente, ahí yo decido, no sé por qué, voy a seguir economía en Brasil.
y me voy a seguir economía en Brasil. Yo no sé cómo me hubiese ido como ingeniero, pero no me quejo de cómo me fue como economista. Entonces, me encanta contar esta anécdota principalmente a los chicos jóvenes, porque en la vida ustedes van a encontrar muchas veces que se van a caer y no le va a salir lo que tienen planeado. Ahora, no, es para quedarse en el piso. A lo mejor un rato en el piso para golpear el piso, pero se tienen que levantar, porque esa es la vida. A lo largo de todo el tiempo van a encontrar momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de éxitos y momentos de fracasos. Y la forma en que cada uno de nosotros manejamos tanto los fracasos como los éxitos es muy importante para tener realmente eh, una buena carrera a futuro. Entonces, ni humillados en la derrota, ni arrogantes en las victorias. Acuérdense de eso a futuro. Entonces, por ahí empieza mi labor de cómo yo llego a ser economista. No quiero acaparar todo no, pero empezar a contar si algo así vos ibas a ser, no sé, malabarista o algo así, no sé cómo llegaste a hacer. Entonces, te dejo un ratito y después yo complemento en otras cosas, pero espero que le haya sido interesante por lo menos esta primera parte. Bueno, muchas gracias primero Andy, muchas gracias a la universidad por estar aquí. Para mí es un honor estar aquí. Me venía contando recién a Marcelo que en los años 70, cuando la universidad no existía, pero existía el Instituto de Itela, en Uruguay empezó la dictadura. Mi padre, que era historiador, vino a trabajar al Instituto de Itela, así que yo estuve vinculado a Buenos Aires durante los años 70, porque mi padre trabajaba en el ITEL. Mis padres eran historiadores, los dos. Mi madre, de hecho, se recibió en Buenos Aires porque no había en su época carrera en Uruguay. Así que es licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Eh, yo siempre quise estudiar historia. Esa era mi vocación. Pero a mí me agarró la transición de la democracia a la dictadura, la edad de entrar a la facultad. Entonces mis padres, en particular mi padre, me recomendó que yo no estudiara historia porque la Facultad de Humanidades, a diferencia de otras facultades, estaba muy contaminada o el nivel que había quedado en la Facultad de Humanidades era muy malo. De hecho, había muchos coroneles enseñando historia y cosas por el estilo. Entonces mi padre me recomendó que yo estudiara economía porque él había averiguado con un amigo suyo que era el contador Enrique Iglesias, una persona bastante ilustre en Uruguay, que fue presidente del BID, y además de ser canciller después y secretario ejecutivo de la CEPAL, que la Facultad de Ciencias Económicas, a pesar de la dictadura, había permanecido con un muy buen nivel académico. Entonces, el acuerdo que hicimos fue que yo entrara a la Facultad de Ciencias Económicas. Si a mí no me gustaba, iban a hacer los máximos esfuerzos para eventualmente ayudarme a irme a estudiar al exterior. Pero si a mí me gustaba, era una oportunidad. Y bueno, entré a la Facultad de Ciencias Económicas y me gustó mucho. Eh, yo venía con una mala formación en matemáticas, había hecho mi secundaria en México, donde el nivel de matemáticas en el que en el que yo me formé no era bueno, con lo cual me dio trabajo la facultad, pero me gustó mucho. Y luego cuando me fui a hacer el doctorado, me fui a la Carlos III de Madrid a hacer mi doctorado de economía. eh, Me parece muy útil lo que Carlos acaba de decir. Eh, Viví la típica experiencia del cambio de nivel académico, sobre todo en algunas disciplinas, en particular en microeconomía, no tanto en matemáticas, pero sí en micro. Y, y de hecho, el desempeño de la Carlos III era muy exigente. Tenías 4 materias por trimestre, 10 semanas de clase, una semana de vacaciones, una semana de exámenes, una semana de vacaciones, y tenías que tener un promedio de notable, que era el promedio que vos tenías que tener. Había 4 calificaciones: suspenso, aprobado, notable y excelente. Y vos, al cabo del año, tenías que tener el promedio notable. Si no tenías el promedio notable, para afuera. Y yo llegué al segundo trimestre, además eran acumulativas las notas, y por lo tanto yo llegué a terminar la mitad la 3/4 parte del año y me faltaban 4 excelentes en el último trimestre para que yo no fuera para afuera, dado el desempeño que había tenido en los primeros trimestres. Con lo cual, la probabilidad de que yo tuviera que volver a Uruguay era muy grande. Y entonces me busqué un plan B, que fue moverme a Barcelona, a un muy buen doctorado, y que en el fondo me metió en la historia económica, que era lo que yo quería hacer.
Al final, esos 4 excelentes llegaron, me podía quedar en la Carlos III, pero había logrado que el profesor Jordi Nadal, que era una eminencia en historia económica en Europa, aceptara que yo me fuera y que él me dirigiera tesis de doctorado. Y por lo tanto terminé haciendo esto. O sea que yo soy economista, pero hice mi doctorado en historia económica y el primera reflexión es hay un conjunto de casualidades, como haberle hecho caso a mi padre que estudiara economía, como haberme buscado un plan B porque tenía la percepción de que iba a quedar fuera de mi programa de doctorado, eh, que terminé haciendo lo que terminé haciendo. Y además, nunca me gané la vida en mi vida como historiador económico, o sea, nunca trabajé como historiador económico, publiqué, sí, artículos académicos, eh, mi tesis doctoral, por supuesto, sobre eso. Publiqué libros sobre historia económica, pero nunca creo que haber recibido un peso de la historia económica. Si me gané la vida como economista en el sector privado. Por lo tanto, lo que quiero transmitirle con esto es que la vida, más allá de que uno tiene un rumbo, es un conjunto de casualidades, pero sobre todo es una... Importante hay que ser muy flexible, porque los shocks son aleatorios y uno los tiene que gestionar. Pero al mismo tiempo, eso que dijo Carlos me parece muy importante. Yo tengo mi hija viviendo en Francia, está estudiando ingeniería aeronáutica en Toulouse. Hoy me acaba de informar que salvó su tercer año. Era una excelente alumna en el Liceo Francés en Montevideo. Y yo le dije, cuando llegues allá, que tiene una beca del gobierno francés, vas a ser, si no la peor, vas a pegar en el palo. Que fue lo que me pasó a mí. Yo era un alumno, no era un buen alumno de la universidad, era un alumno mediocre, probablemente para abajo. Pero el choque de cambio de categoría a mí me significó un cambio muy importante al que logré sobreponerme. Al que logré sobreponerme. De hecho, ahora le voy a hacer una anécdota que me parece importante para la vida, por lo que decía Carlos recién. Pero eso fue lo que le dije a mi hija. Vas a ser probablemente la peor, si no la peor. Eh, pero lo más importante es no aflojar, digamos, porque la persistencia, el mantener el rumbo, al final del día es mucho más importante que la brillantez y la inteligencia. Eso es la prueba de mi vida, es exactamente eso. Yo me he ganado la vida extraordinariamente bien como economista, extraordinariamente bien en el sector privado. Y además ahora, además de haber sido profesor universitario toda mi vida, hasta este año, que es la primera vez desde el año 88 que no doy clase, ahora soy ministro de Economía de mi país, lo cual constituye un orgullo extraordinario. Me encontré hace pocas semanas con Carlos, estábamos en las Spring Meetings en el fondo, en Washington, y en un momento que yo estaba sentado, estaban todos los países, y estaba yo sentado con la bandera Uruguay ahí, como economista, y me sentí como me imagino que se siente un jugador de fútbol cuando está cantando el himno de la selección. A ver, acá yo miro a todo el mundo y acá el único uruguayito que hay soy yo y estoy representando a mi país y eso me dio mucho orgullo. Eso es producto de un conjunto de casualidades, por supuesto que de suerte, pero también de mucha persistencia. Solamente déjenme darles una anécdota. Un amigo íntimo mío, un gran economista, intelectualmente una persona muy influyente para mí en Uruguay, una persona muy importante, que fue ministro de Economía, se llama Fernando Lorenzo. Éramos compañeros de doctorado en España, en la Carlos III. Él estaba 2 años arriba mío. Y en uno de esos momentos de la crisis de mis notas que no llegaban, yo tenía que dar unos exámenes para poder alcanzar ese excelente que me permitía no perder la categoría de alumno de la Carlos III. Y yo había llegado a la conclusión de que ese examen que tenía que dar en unas horas era imposible para mí. De hecho, me fui de la universidad, de mi despacho, me fui a mi casa. Fernando, que éramos roommates, vivíamos juntos, una persona muy parca, acá hay algunos que lo conocen, muy parca, absolutamente frío, muchas cosas. Se dio cuenta que yo no estaba en la universidad, fue a la casa donde vivíamos juntos, se sentó y me preguntó qué pasaba. Y yo le dije, mira, yo no puedo dar este examen, a mí esto me supera ampliamente intelectualmente y yo no voy a dar el examen. Entonces Fernando usó todas las estrategias que pudo para convencerme de que yo tenía que dar el examen, de que yo no podía volver a Uruguay con un fracaso y cosas por el estilo, cosas que yo desestimaba. Pero al final usó un argumento que me movió, que me dijo, mira, acá somos 3 uruguayos que estamos en el doctorado. Daniel Mais, vos y yo, estaba Marley Kander como profesor, pero los 3 estudiantes somos Daniel Mais, vos y yo. Si vos y yo, si alguno de nosotros fracasa, pero sobre todo si alguno de nosotros fracasa porque no da la batalla,
la probabilidad que vayan a tomar otro uruguayo es muy baja. Así que vos tenés una responsabilidad que va más allá de vos, porque en realidad estás sentando un precedente, sobre todo si te vas sin pelear. Un uruguayo nunca hace eso, algo por el estilo. Usó ya la última frase un poco chauvinista, así que. Y efectivamente yo fui del examen y eso pasó, Muy pero celeste. un poco de esa garra que no sé, sabemos si es un poco verdad, un poco ficto, pero la usamos. Y eso lo traigo porque eso forma parte de las cosas que uno vivió en la vida y que si yo probablemente no hubiera ese día dado ese paso, capaz que hoy no estaba sentado acá con ministro de Economía, porque la vida son esos shocks que diverges para un lado, diverges para el otro. Así que la carrera de economista o de cualquier otra cosa, pero aparte en ese doctorado, lo que era muy interesante, que éramos 12 economistas en la clase, en el doctorado que éramos 12, y todos los más eran ingenieros y matemáticos. Y por lo tanto, en cualquier doctorado que se corrige en campana de Gauss, estaban los que le iba bien y estaban los que necesariamente le va mal. Y yo estaba escorado en la cola izquierda, porque era un economista donde el doctorado tenía mucha intensidad en matemáticas. Pero bueno, las casualidades, las amistades, las redes de contacto, pero el esfuerzo y el tener claro lo que uno más o menos quería hacer, te llevan a donde te llevan. Así que gracias por permitirme contar esta historia y sobre todo no aflojes nunca, que la vida da siempre revanchas y alegrías. Ese es un mensaje que me vino a la cabeza de lo que Carlos decía. Tomo dos, puedo. Sí, entonces, Porque me quedé pues en no, que pero voy a empezar a estudiar. ¿y qué es lo que se llevan de la experiencia universitaria? ¿Lo Y, que aprenden y lo que enseñamos nosotros o la resiliencia? ¿Qué quiere decir? ¿Hay que aleatoriamente bochar alumnos para que tengan resiliencia y eso es lo importante o hay que enseñarles algo? para hablar de bochar alumnos, creo que no hay nadie mejor que alguien que salió de Chicago en términos de la política de bochar a los alumnos. Voy a dar un pasito atrás nomás, un poco para que vean cómo hay shocks aleatorios en tu vida y de repente, bueno, me voy a estudiar economía a Curitiba. Bueno, ustedes lo conocen al presidente Lula. El presidente Lula ahora fue electo por tercera vez, pero antes de ser electo por primera vez, perdió 3 veces las elecciones. Ahora, cuando yo me voy era Lula 1. Lula 1 en el sentido de perdió las elecciones en donde lo más suave que decía nosotros no vamos a pagar la deuda externa. Ese era el más pro-market, la definición más pro-market que él tenía de eso. Y me voy ahí y le juro, o sea, está bien, vos habrás leído en historia, Lucas, no sé, no vino Lucas, pero habrás leído también. Me tocó de 4 años, 3 años, yo tenía una materia en donde solamente se leía el capital. Solamente el capital, ¿verdad? Esa era la materia que yo tenía. Y bueno, la verdad es que yo no tenía Curitiba, claro. Era la cuna del PT, ¿verdad? Estaba Unicamp y la cuna del PT. Y bueno, yo me voy a estudiar porque ya pensaba, yo tenía pues un espíritu medio, con unos jóvenes más de izquierda. El problema es si sos viejo y seguís siendo de izquierda. Bueno, chico, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Si querés No, lo no, discutimos. espera. Como facturaba vos, no, dejate de hinchar. Vos facturás bien de derecha, ¿no? Bueno. Facturaba, No. Bueno, pero bueno, me voy ahí, bueno, lógicamente después llego y yo creo que mucho me ayudó el hecho de haber llegado y justo empiezo a trabajar en el Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay, por definiciones, es mucho más conservador y demás. Me gustaba más la idea, bueno, me voy a estudiar. Primero una maestría en Urbana Champaign, ¿verdad? Y ahí no sé cómo yo, la verdad que muchas cosas yo no entiendo de cómo fue mi carrera o cómo fue mi destino. Me voy a estudiar en la maestría Urbana Champaign, que era una maestría especial para países emergentes, básicamente. O sea, no era tan rigurosa ni nada de eso. Y yo loco digo, no, yo solamente quiero estudiar en Chicago. Y bueno, ¿y cómo hago yo para estudiar en Chicago? Para entrar en Chicago, nunca entró un paraguayo en Chicago antes. Bueno, no sé, yo decía que yo tenía que estudiar en Chicago y yo hago mi aplicación. ¿Verdad? Es cierto, ese primer semestre, porque no tenía mucho tiempo. Por lo general, los paraguayos se quedan 18 meses o 24 meses. Y yo digo, no, yo a los 1 año tengo que estar en Chicago. Y ustedes entienden cómo es el proceso, ¿verdad? O sea, yo llego en agosto y tenía que estar haciendo las aplicaciones para diciembre. Básicamente tenía 3 meses para convencerle, no sé a quién, que me haga una carta de recomendación, porque si preguntaba a alguien de Paraguay que me haga una carta de recomendación, en Chicago iban a decir, ¿y esto quiénes son?
Entonces, o me va bien y yo mando mi aplicación y juro, mando en diciembre, ¿verdad? No me acuerdo si era la mitad de diciembre que era, mando la aplicación, bueno, me voy a Paraguay, vacaciones de Navidad, vuelvo, ¿verdad? Y hacia finales de enero yo recibo una carta y veo Universidad de Chicago y digo, ¿qué me olvidé de mandar? ¿Verdad? Porque como en un mes te va a recibir una carta, me olvidé de mandar algo, digo. Abro la carta, you have been accepted. Entonces, me senté y no podía creer, porque en serio, recibir una carta de admisión de Chicago viniendo de Paraguay y apenas con 6 meses que teníamos carrera, la verdad que, y la gente no cree en Dios. O sea, yo no tengo explicación para haber recibido esa carta a los un mes que había mandado. Yo no puedo creer en eso. Bueno, pero Chicago, ¿verdad? Hablando de la cuestión de bochar y demás, la gente me preguntaba siempre, che, ¿y cómo hiciste que esto? ¿Qué es lo que hiciste para entrar a Chicago? No, esa no es la pregunta correcta, güey. La pregunta correcta es cómo hacer para salir de Chicago, ¿verdad? Porque eso es lo que cuesta, porque la experiencia mía era, en ese entonces era la vieja Chicago, creo que habrá cambiado ahora, 51 personas entraron. Por supuesto, todos eran, y no te voy a mentir, no creo que ni siquiera éramos top 5% de preescolar. Probablemente habrá sido top 3%. Y vos te sentabas con todos y sabías que todos eran brillantes. Le mirabas a Gabriel y decías, él o yo. Porque al final del primer año se iba a la mitad. Es así. Se iba a la mitad. Y vos mirabas así y cada uno era más brillante que otro y vos decías, él o yo. O sea, vos no te podés, o sea, sabía, una cuestión de sobrevivencia era. Y vos mirabas a tu compañero, él o yo. Entonces era increíble la experiencia de Chicago, la mejor, ¿verdad? No hubiese estado acá si es que no hubiese hecho eso, pero realmente es una cuestión bastante difícil y dijiste una palabra muy importante, perseverancia. Y lo mismo, acuérdense, le van a pegar. Hoy estamos hablando con el presidente de ustedes y estamos hablando de Gary Becker. Se enganchó conmigo para hablar de Gary Becker, que fue mi profesor. Y no voy a hablar nada de lo que hablamos ahí, pero Gary Becker, yo me acuerdo que hizo un examen 120 puntos. 120 puntos era el examen. Promedio, 21. Tenías 45 TA el próximo año. Ese es el tipo de presión que de repente te meten ahí y que yo creo que te forma mucho carácter también. O sea, aparte de todo lo que te da en términos, digamos, académicos, mucho de estas cuestiones del doctorado, principalmente en Chicago, y no voy a hablar del invierno ni nada de eso, ¿verdad? Es la cuestión de cómo te forma el carácter para que vos, que eras el ídolo de tu profesora desde kinder, vos tenés 20 sobre 120 y tenés que sentirte bien. Entonces, es una cuestión de perseverancia e ir ajustando. Probablemente ustedes ya van a tener el lomo tan, porque Andy no creo que sea buenito y le ponga a todo 110, ¿verdad? Yo creo que es bastante más duro. Entonces, te va formando mucho el carácter esto y es muy importante en la vida, porque de nuevo en la vida van a encontrarse con cuestiones muy difíciles. Si abrazan la función pública, que quiero complementarte, acá tampoco ganamos plata, ¿verdad? Pagamos. Menos pagamos nosotros ahora, pero mucho de lo que tenés que enfrentar en la vida después te ayuda a esta formación de carácter. Entonces van a haber cosas difíciles que van a tener que pasar. Entonces, ¿te sirve la experiencia académica de Chicago? Muchísimo. Muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo usas lo académico dentro de la política pública? Y le digo, no sé, porque hay cosas que uno lo hace pero tenés atrás. Cuando uno está caminando, uno no está pensando cómo tiene que caminar un paso, el otro paso. Al comienzo a lo mejor, después te sale natural. Y muchas de nuestras decisiones que tomamos cuando somos autoridades en la parte política, de política pública, la hacemos con una preparación académica detrás. Y que lo haces inconscientemente, o sea, algunas cuestiones claves sí, ya sabemos, o sea, no tenés que tener déficit para que el Banco Central te preste y demás, ¿verdad? Pero por lo general muchas de las decisiones mismo en el día a día uno lo toma con un razonamiento que te da la universidad. Entonces, lo académico realmente es muy importante para la gestión pública. Yo creo que también para la gestión privada, cuando ustedes vayan trabajando
y vos tenés más ahí, yo estuve 5 años nomás ahí, pero siempre vas a tener esta preparación fuerte desde el punto de vista académico en cualquier gestión que tenga que hacer, sea en lo público o privado. Gabriel. No, sí, comparto 100% y a partir de la pregunta de Andy. La formación académica es, aunque nunca vayas a trabajar como académico, aunque nunca te vayas a quedar trabajando como un investigador o como un docente universitario, te da una mirada del rigor del abordaje de los problemas, te da método, te da la reafirmación del espíritu crítico a las conclusiones sencillas que después, como dice Carlos, de manera inconsciente, siempre está presente. Como yo decía, yo di clases de manera interrumpida toda mi vida en Uruguay y en el exterior, que es tan importante como ser alumno, o más, porque cuando uno tiene que explicarle a un tercero algo, es el ejercicio intelectual que uno hace es mucho más desafiante cuando uno tiene que aprender para responder un examen. Yo diría que yo que soy una persona bastante dispersa, he aprendido mucho más dando clase, todas las materias se ve decir por haber. De hecho, di muchos años Economía uno, donde la tercera parte del curso era una especie de pensamiento económico, era sobre Marx, así que aprendí bastante sobre teoría del valor objetiva y clásicos, además de ser, pero soy un economista de formación neoclásico y creo firmemente en la economía neoclásica. Eh, Eso me enseñó muchísimo más, no sé si muchísimo más, me aproximó mucho al tema, pero la experiencia de un doctorado, admito que mi doctorado fue hecho hace muchos años, hace casi 30 años o un poquito más, 25 años, seguramente hoy es muy distinta, para mí fue definitiva, porque el estrés al que yo también fui sometido, a pesar de que yo no estuve en Chicago, yo tuve profesores que habían estado en Chicago y por lo tanto en algunos casos querían replicar cosas de Chicago. Tenía un profesor que era bastante, que había tenido, era discípulo de Prescott, había sido discípulo de Prescott en Minnesota. ¿En realidad? Sí, bueno, no vamos a decir el apellido. Él venía a clase y nos decía, ustedes, no sé para qué, imagínate vos en el doctorado con la cabeza así, compitiendo con el otro, porque el profesor ponía el examen y se iba y decía, miren, no pueden copiarse, porque esto es campana de Gauss. Acaba de ver tres que van a perder, tres que van a ser excelentes y van a estar en el medio. Así que si ustedes cooperan, la distancia que va a haber entre el que pierde y el que es excelente es muy baja, así que es su problema. O sea, el de al lado no solamente es un enemigo, digamos. Esa era la visión del amigo Javier. Entonces él venía a clase, decía, nos miraba así, venía de shortcito, acá era medio galán, venía de shortcito, y nos decía, no sé para qué estudian, tienen que estudiar. Yo entro a mi despacho y pienso, y vos decías, como yo estoy todo el día estudiando, ¿qué más novedad? Acá a veces viene este loco y me dice que no hay que estudiar, que lo que hay que hacer es pensar. Entonces siempre tenía salida, un día vino y nos dijo, bueno, ustedes van a tener un problema, nos dice, pues ese era el espíritu que primaba, porque finalmente la Universidad Carlos III está en Getafe, que es una población al sur de Madrid, una ciudad pobre, ex ciudad pobre del sur de Madrid, donde había sido fundada la universidad. Dice, bueno, finalmente ustedes van a ser doctores por Getafe, nos dijo. Como diciendo que era una universidad de segunda categoría. Entonces un amigo mío, Nacho Conde, que era un brillante estudiante, le dijo, anda que tendremos un problema, tío. Si tú que eres doctor por Minnesota, das clase en Getafe, nosotros que seremos profesores, doctores por Getafe, vete a saber dónde mierda iremos a dar clases. Una frase que nunca me olvido, porque, ¿por qué digo esto? Porque la academia desarrolla unos niveles de petulancia y de soberbia que hay momentos que son innecesarios. Pero es bueno pasar por ellos. Es bueno soportar a Javieres. ¿Por qué? Porque eso te prepara para muchas cosas de la vida, en el sector privado y en la edición pública. Por lo tanto, mi comentario al respecto es tanto la función académica por un doctorado, como la investigación, el rigor que supone publicar, el estrés que supone que la revista me acepte, no me acepte, pero tomándose con cierta distancia, sabiendo que también esos mundos de las publicaciones tienen arreglos institucionales. Las corporaciones están siempre metidas en todos lados. Es mentira que la agenda académica es más pura que la agenda del consultor. Está siempre condicionada por algún interés, por alguna moda o por algún fondo que anda dando la vuelta que financia cierto tipo de investigaciones y no otras. Esa es una pelea que yo siempre tengo con mis amigos académicos que creen que ellos, por haber trabajado siempre en la academia y no, nunca en el sector privado, son más puros en sus investigaciones, en sus objetos de estudio, en sus conclusiones. No digo que no tengan un cierto grado de pureza mayor que la que trabajó como alguien como yo en consultoría, pero no infinitamente más grande que yo. Entonces,
A lo que voy es que la formación académica y la formación docente o la actividad académica es muy importante para esto, para resiliencia, para enfrentar, sobre todo para la inteligencia emocional. La vida a uno nos somete de manera permanente a estrés, a shocks, a cosas que generan mucha presión y uno tiene que tener inteligencia emocional para manejarlas. Y a veces no necesariamente el más inteligente, el más brillante, que sacó mejores notas en el doctorado, es el que al final en su vida profesional tuvo el mejor desempeño o el mayor éxito. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es tanto o más importante que su capacidad de rendimiento. Yo nunca fui el mejor estudiante de mi clase, pero sé que soy un economista muy reconocido en Uruguay y soy un ministro de Economía en el cual la gente confía, porque tengo, por distintas experiencias de mi vida y por haber desarrollado una inteligencia emocional para enfrentar cosas, sobre todo para enfrentar algo que a mí estos días acabamos anoche de pasar una ley en Uruguay importante sobre una reforma de la caja profesional, que es un sistema previsional de una caja, eh, digamos, de un régimen previsional muy específico, donde dio mucha discusión, pero logramos pasarla con un costo importante en materia fiscal, pero bueno, la logramos pasar porque no tenemos mayoría parlamentaria. Entonces, desde que yo soy ministro, que nunca he cumplido la función pública, me encanta una cosa que es descubrir que todo el mundo, que hay dos tipos de personas que habitan este mundo cuando se relacionan con un ministro de Economía. Una son las que creen que el bienestar general es el bienestar de ellos y que por tanto están convencidos que lo que es bueno para ellos es bueno para el planeta Tierra. Ahí están los empresarios que vienen, lo primero que te piden es este, una, una rebaja impositiva, cuando no te piden un impuesto, con un discurso liberal siempre, ¿no? Cuando te piden un impuesto para la competencia, ¿no? Yo la primera reunión que tuve con una Cámara de Comercio que está presidida por gente muy liberal, lo primero que me dijo fue, no, nosotros tenemos un planteo muy importante, hay que poner impuesto a Temu. Digo, mira, espectacular. Le digo. Yo te escucho decir todos los días de que hay que bajar el costo del Estado, que hay que hacer reformas impositivas, que rebajar los impuestos. Y lo primero que vos me decís, lo primero que vos me decís, es que me pusiste un impuesto. Entonces, de esas reuniones, todos los días tengo una en la cual el que viene me viene a decir que su interés, o sea, lo que es bueno para él, es algo que el ministro de Economía tiene que hacer, porque eso al bienestar general lo va a acompañar. Eso es corporación, digamos. Ese es un tipo de persona. Después está el otro tipo de personas que también son los que vienen todos los días, que creen que el bienestar general es la sumatoria de los bienestares de todos. Entonces, como les tengo que explicar, miren, no tengo plata para todo eso, porque viene uno, viene otro, entonces tenés que darme todo. Entonces, lo bueno que tiene nuestra disciplina es que nos forma en la gestión de la escasez y que por lo tanto hay que ordenar, que hay preferencias que hay que contemplar y que hay que ordenar preferencias en base a una restricción. Eso es, aunque de las cosas que probablemente primero aprendieron en un curso de economía básica, introductoria, eso es todo lo que nosotros hacemos como profesionales en todas las cosas, en decisiones del sector privado, en la gestión académica y en la gestión de políticas públicas. Y eso, cuando uno tiene una formación sólida en eso, es muy útil para tomar decisiones, porque al final del día lo que hacemos nosotros, las personas que estudiamos economía, es ayudar a tomar decisiones a nivel privado, a nivel público. Cuando uno está a nivel privado, lo único que importa es la maximización del beneficio, es legítimo y está muy bien que así sea. Y lo que yo tengo que hacer es que mi cliente o mi empresa gane la mayor cantidad de dinero posible, dada una restricción. Y cuando yo estoy en el sector público, lo que tengo que saber es que yo tomo decisiones sobre bienes colectivos, sobre bienes públicos, donde el mercado falla, y por tanto tengo que estar permanentemente pendiente de un equilibrio entre los intereses, arbitrando intereses, dejando que los mercados funcionen, porque son los que asignan recursos de manera más eficiente, pero al mismo tiempo controlando que ciertas cosas donde los mercados fallan no ocurran. Y teniendo en cuenta esto, que el interés general justamente es la agregación de muchos intereses particulares que uno tiene que aprender a conocer y gestionar. Para eso, yo tengo la impresión de que la formación de economía es de una potencia intelectual impresionante para poder ayudar a ordenar la cabeza de alguien que tiene que tomar decisiones. Y por eso creo que una carrera de economista o una carrera asociada a esto y una formación en un doctorado potente siempre va a ser útil para cualquier actividad que tengan que hacer. Yo tenía anotado preguntarles cómo es el... Yo tenía ahí pensado preguntarles cómo es el día a día del ministro y qué es lo que hacen. Y básicamente el 90% debe ser
decir que no. decir que no. Y te tiene que gustar decir que no. Una vez un amigo me preguntó, perdóname, Carlos, hace muchos años, ¿te parece que puedo ser ministro de Economía? Yo dije, no, no puede ser ministro de Economía. ¿Por qué no puede ser ministro de Economía? Digo, porque, para empezar, no era economista, pero no importa. Pero eso no importaba, porque tenía cierta formación. Vos cuando éramos chicos íbamos a los campamentos, tocabas la guitarra y te gustaba que te aplaudieran. El economista, el ministro de Economía, no te digo que tengas que disfrutarlo, pero no le tiene que tener miedo a ser el malo de la película. Si vos querés ser querido, ministro de Economía, me parece que no puede ser. Entonces, decir que no y disfrutarlo es algo, disfrutarlo quiero decir, estar seguro que uno tiene que decir que no, es algo muy importante, porque si no lo sos, el Estado te confirió a vos la restricción presupuestaria, el presidente te confirió a vos eso. Si vos sos un tipo que todo le da para adelante y todo va bien y quedás bárbaro, la gente te adora, ¡pum! Todo explota y ese día es el que te odian a vos y a todo el mundo, ¿no? Ese es el rol nuestro. Y, a ver, para ir complementando, ya terminé Chicago, ahora la cuestión del sector público, en donde yo enfaticé, ¿verdad?, que te ayuda mucho para la toma de decisiones, principalmente esto de la restricción presupuestaria, manejarte, ¿verdad?, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía. Para mí, siempre eso es casi que lo primero que uno naturalmente siempre está pensando. Ahora bien, un par de reflexiones. Lo académico ayuda y es muy importante, pero no es lo único. En función pública, vos tenés que desarrollar muchísimas otras cualidades que van mucho más allá de lo estrictamente académico. Vos podés ser el economista más brillante que existe, y conozco muchos de mis compañeros que eran extremadamente brillantes, como dice Gabriel, mucho mejores que uno mismo, pero de repente no llegan porque no llegan, por lo menos, no te digo en la académica, sino no llegan a tener un buen desempeño en el sector público porque le faltan algunos skills. En el sector público tenemos que lidiar con gente que es totalmente diferente a nosotros de repente. Tenemos que lidiar con políticos, esos que no piensan en la siguiente generación, sino en la siguiente elección. Y entonces hay que saber decir que no, como dice Gabriel. Pero personalmente yo aprendí que tenés que aprender a decir que sí, Muy de acuerdo, también. muy de acuerdo. Porque lo comenta siempre el presidente de la República mío, ¿verdad? Que fue ministro de Hacienda. Cuando fue al Parlamento y presentaban PowerPoint y por qué eran las bondades de tal o cual política, le preguntaron una vez, ¿vos cuántos votos tenés? Y le dijo, no entiendo, senador. ¿Y vos cuántos votos tenés? Te voy a explicar, le dijo. Vos tenés un solo voto, el voto del presidente de la República. Pero yo, en cambio, tengo muchos votos y me debo a todos esos votos que me dejaron llegar acá. Entonces, si vos querés hacer cambio con tus ideas, presentate y ganá con votos y ahí vas a poder hacer lo que quieras. No pretendo yo irme a ser presidente de la República, ¿verdad? Pero te da una lección en el sentido, esos tipos tienen votos. Esos tipos son los que van a levantar la mano y te van a votar todas las reformas, las que vos pasaste ayer. Entonces, yo tendría que ser muy idiota si, por ejemplo, en una tontería, y no estoy hablando de corrupción, pero si en una tontería me dice, che, estamos necesitando que se apure esta aprobación de este documento para poder ir y asfaltar esa ruta que está ahí en la ciudad, que es de mi base partidaria. Y yo tendría que ser muy idiota si es que le digo, espera la fila. Entonces, uno tiene que entender el mundo político también, que va mucho más allá del mundo académico, como para tener un impacto realmente en la gestión pública y en la gente. Porque a vos no te van a juzgar porque vos fuiste ministro, cómo llegaste. Llegó mucha gente. A vos te van a juzgar cuando termines de ser ministro y miren qué es lo que pudiste hacer. Y para tener esa capacidad de hacer, vos vas a tener que negociar. No ¿Qué pudiste negociar, o que qué no está pudiste mal. evitar? Exactamente. Y no tenés que tener. Entonces, como ministro de Economía, no creas que muestro todas mis cartas, yo no muestro todo mi presupuesto.
un truco. Nosotros tenemos ahí y cuando hay una urgencia política de algo, casualmente, ¡op!, aparecen unos cuantos millones para hacer ese asfalto, ese empedrado, esa cosa, porque si no, no vas a poder hacer. Básicamente, de alguna manera tenemos que adaptarnos también a su juego. Si vos sos muy transparente y mostrás todo esto, todo lo que tengo, ¿no? Mi presupuesto siempre tiene algo y tengo un viceministro que es un crack en eso, porque él es el que sabe. Tiene un solo defecto, perdón, voy a cambiar de idea. Disfruta cuando dice que no. Y ya le dijimos, no vaya más a ser tan HDP de que vos te reís luego cuando le decís no. Entonces, pero bueno, él es muy bueno él y él me ayuda mucho en encontrar realmente esto necesitamos ver cómo vamos a financiar y él, tranquilo ministro, me dice, acá tenemos y pum, me quita y eso me deja a mí avanzar. Sin ser arrogante, pero para para mostrarle un poco lo que es nuestro comportamiento, digo, nuestro ahí en Paraguay. Yo siempre reconocí a los políticos porque ellos me aprobaron todas las leyes de reforma que presenté. Y el haber hecho eso de manera pública me abrió muchísimas puertas, y respetan muchísimo simplemente por un reconocimiento y que es la verdad. Nosotros pasamos al día de hoy 15 leyes económicas de reforma. 15. Eran 14 cuando vos te fuiste, ahora ya acabamos de pagar 15 y vamos por más. ¿Verdad? 15 porque ya acabamos 15. 15 leyes. ¿Hace cuánto estamos? Hace 2 años. Con 24 meses van a ser en agosto. Pero con 3 meses de receso parlamentario, es decir, hay 18 meses de trabajo parlamentario y nosotros pasamos 15 leyes de reforma económica en el país. Y lo único que yo dije es, sí, un tipo académico, doctorado en Chicago, y que dice, yo no me quejo en la clase política porque trabajo muy bien y porque paso con ellos. Ellos son los que me votaron todas las leyes técnicas de reforma que hemos presentado. Entonces yo no tengo ni una queja. Eso fue suficiente para que ellos realmente trabajen muy bien conmigo y a veces hasta consigo de que ni siquiera tenga que decir que no, porque a veces medio me tienen miedo. Entonces, eso también es bueno, ¿verdad? De que ni siquiera te pidan lo, entonces no tenés que decir que no. Pero hay que trabajar junto con los políticos porque ellos son los que van a permitir hacer las reformas. Es un comentario, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Carlos, muy importante. Nosotros tenemos que comprender el límite de nuestra función como técnicos. Yo durante casi 10 o 12 años di un curso hasta el año pasado de economía política en la política económica, típico curso que arranca con reglas y discrecionalidad y todas estas cuestiones, literatura más de economía política italiana y sueca, eh, donde básicamente lo que yo le enseñaba a mis alumnos es, hay restricciones de credibilidad y restricciones políticas. Las restricciones de credibilidad son aquellas que tu plan tiene que ser consistente. Si tu plan no es consistente, tarde o temprano los mercados lo decodifican, actúan contra él y te lo neutralizan cuando no te lo revierten. Pero al mismo tiempo tu plan tiene que ser factible, porque vos podés tener mejor plan, pero si eso no es factible políticamente, no sirve de nada. Yo tengo un ejemplo que siempre pongo de mi querido amigo y una persona a la que respeto mucho, argentino, que es el señor Ricardo López Murphy. El señor Ricardo López Murphy era ministro de Defensa en Argentina, cuando el presidente era el señor de la Rúa, cuando la crisis del 2001 empezaba. Y en el medio de la crisis, de manera muy fuerte, el señor López Murphy fue designado ministro de Economía. Regía la convertibilidad, era una caja de conversión y que por lo tanto lo que requería era una disciplina fiscal extraordinaria para recibir o gestionar un shock exógeno que había recibido la economía argentina. Y eso suponía un ajuste fiscal extraordinario que además inducía a la economía a una fuerte recesión, típico ajuste real, dado que no había nominalidad, digamos, no había forma de que la inflación actuara. Entonces el señor Ricardo López Murphy, que el mandato era la convertibilidad se mantiene, ese era el mandato político que su presidente le había dicho, no sé, además estaba establecido por ley, por lo tanto no había forma de salir de eso fácil, el mandato era ese, lo que hizo es se plantó frente a una cámara de televisión y dio una conferencia de prensa donde dijo el conjunto de cosas que iba a hacer con el propósito de lograr que la corrección fiscal que era necesaria, dado el stock de reservas que el país tenía, iba a ser.
¿Cuánto duró el señor López Murphy? Una semana. Lo que dijo era lo que efectivamente cualquier economista tenía que hacer o tenía que ejecutar, dadas las restricciones que tenía, dado el mandato que tenía. Era infactible políticamente lo que había que hacer. Eso es lo que supuso que, porque la convertibilidad era lo que ya no formaba parte del menú para gestionar el tipo de problemas que Argentina tenía ahí. Y ese es un típico ejemplo que yo siempre uso de que una cosa es tener razón, que es una condición necesaria, y otra cosa que sea suficiente. A veces tener razón, y eso es lo que, eso que Carlos planteaba, el delicado vínculo entre lo académico y la acción profesional y la acción pública, sobre todo, tiene un límites. Uno puede tener la razón, que técnicamente es así, pero eso por alguna razón puede ser no políticamente factible, o porque no tienen los votos, o porque los que tienen los votos no están de acuerdo contigo, o porque lo que estás sometiendo a la situación económica es una tensión que no es resistida por quienes tienen los votos, y eso quienes hacemos política económica lo tenemos que entender, porque podemos tener razón, y eso es necesario, porque si no tenés razón estás en un problema, pero no es suficiente. O sea que me parece muy importante lo que Carlos acaba de señalar. Entonces, ahora, siguiendo estas reflexiones, tanto Uruguay como Paraguay son países que tienen grado de inversión. Ustedes dirán a qué tasa se financian y lo pueden comparar con la tasa a la que nos financiamos nosotros, que estamos pagando la tasa de retorno sobre los bonos indexados que vencen en 2 años es de 10% real. Eh, Obviamente no es una buena situación. Acá tienen dos países que fueron bien administrados por mucho tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones institucionales o por ahí, qué lecciones aprenden ustedes de sus países para tener este tan ansiado grado de inversión y cuáles son las ventajas que tienen para la sociedad? Bueno, voy a ir al año 2013 cuando yo vuelvo al Banco Central del Paraguay y asumo como presidente. Y estábamos por lanzar un libro que era por los 70 años del guaraní, ¿verdad? Ahora, eso 2013, ahora tenemos 81 años, vamos a cumplir, 82 años vamos a cumplir este octubre. La misma moneda, sin ningún cero, nos hemos quitado. Pero eran los 70 años. El nombre de ese libro era El Guaraní, 70 años de estabilidad, muy lindo, pero la última parte para mí ha sido la más importante. Decía, una conquista de la sociedad. Es decir, el éxito, creo, de Paraguay, mismo en los malos momentos, porque no tuvimos hiperinflación, como dije anteriormente, era 44% la inflación más alta que tuvimos en el año, deriva básicamente en un convencimiento de la sociedad de que ese es el camino correcto. Y yo siempre cuento la anécdota que a veces cuando uno está en función de presidente de Banco Central o de ministro de Hacienda hasta son ridículos. Algunos titulares son ridículos porque quieren hacer nomás oposición, pero otro dentro de querer ser realmente conservador y reflejar esto que dije recién, ya exageran. Como una vez que me pusieron como titular cuando yo era presidente del Banco Central, el Banco Central queda fuera de su meta de inflación. Y yo me asusté porque era un titular grande. Y miro después, por supuesto, el contenido, siempre hacen eso los periodistas. Nuestra meta era en ese entonces, creo que era 4,5% y la inflación anual dio 4,7%. Y era fuera, ¿cierto? Pero bueno, primero hay que entender luego que hay bandas y demás, pero básicamente era tal la exageración, ¿verdad? Que muchas veces puede ser tu protección. ¿Verdad? Y como ministro de Hacienda me estoy cansando de decir, no, nuestra deuda es sostenible, no tenemos ningún problema de endeudamiento, me ponen titulares, sigue creciendo la deuda y nuestra deuda está en 41% del PIB. Entonces, ¿cuántos países envidian que tengamos un nivel de endeudamiento del 41% del PIB? Pero bueno, son cuestiones que uno tiene que manejar, pero básicamente el logro del grado de inversión es, primero,
No es una carrera de 100 metros y ni siquiera es una maratón de 42 kilómetros. Yo creo que es más una cuestión de una carrera de Ironman, en donde no solamente tenés la carrera, sino tenés la natación y tenés la bicicleta. Entonces, es el esfuerzo que uno tiene que hacer. Y sí, Argentina ahora está en un proceso que quién sabe, así como nosotros una vez empezamos 2002, en el 2024 conseguimos el grado de inversión. Bueno, ahora les va a tomar 20 o más años llegar al grado de inversión seguramente, pero no tienen que cambiar. Y para que no se cambie el rumbo, justamente tiene que ser la sociedad la que esté convencida de que ese es el rumbo que tienen que tener. Y cada rato me parece importante recordar las aventuras en las cuales nos embarcamos muchos países de América Latina, donde varios líderes políticos nos decían, este es el atajo al desarrollo, este es el atajo a la felicidad, este es el atajo, y el atajo no te llevaba al paraíso, te llevaba al abismo, al despeñadero, porque eso es lo que ocurrió mucho, que con políticas facilistas en el sentido que es fácil alcanzar el desarrollo, te llevaban realmente a un infierno. Entonces intercambiaban probablemente 1 o 2 años de crecimiento con 8 años de crisis económicas y terminaban después de los 10 años mucho más atrás del lugar donde comenzaron. Entonces eso es algo que tienen que ser conscientes y tienen que recordar a cada momento. Entonces, grado de inversión requiere mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Me preguntabas la tasa y yo arrogantemente te voy a decir, ¿tasa para cuál? ¿Para los bonos en dólares a 10 o 30 años que emitimos en Nueva York? ¿O para los bonos en guaraníes a 7 o 10 años? Guaraníes, la moneda local nuestra, a 7 o 10 años que emitimos también en Nueva York. Porque eso llegamos nosotros. Emitir bonos en Nueva York expresada en moneda doméstica a 10 años de plazo. No lo hace cualquiera, pero cuesta, lleva trabajo, pero vale la pena. Eh, el grado de inversor es algo importante. A veces se lo visualiza desde algunos sectores como una frivolidad que la gente vinculada al mundo de la economía o al mundo de los negocios valoramos. Pero hay una curva de tasa que es a la que se endeuda el sector privado y las pequeñas empresas y los consumidores. Y digamos, el nivel de tasa de menor nivel de riesgo en un país del tercer mundo siempre es el Estado. Por lo tanto, el tener un mejor nivel de calificación y que supone tener una menor tasa, supone ponerle un piso bajo o más bajo a todo el resto de la curva de tasas a las que se endeuda el sector privado, las MIPYMES y el consumo. O sea que a pesar de que parezca a veces una cosa un poco frívola, tener un grado inversor, defender el grado inversor, es algo muy importante, no solamente para el Estado, que tiene que financiar sus finanzas públicas, sino para el conjunto de la sociedad. Y esa es la razón por la que en Uruguay esto es algo que el sistema político tiene grabado a fuego. Nosotros tuvimos grado inversor entre el 97 y el 2002, lo perdimos en el 2002 con la crisis, que fue espejo de la crisis argentina en 2001, y lo recuperamos en 2012. Y hoy tenemos un nivel de grado inversor, de hecho tenemos el nivel más alto de calificación de la historia de Uruguay, y somos hoy el país con menor riesgo país de la región. Uruguay, como también contaba Carlos recién, estamos emitiendo en los mercados norteamericanos en pesos nominales y en unidades indexadas, además de emitir en dólares. La semana pasada emitimos por primera vez en nuestra historia en Suiza, donde hacía 400 millones de dólares, donde hacía el último país que había emitido era Argentina en 2017 y México en el 2005. Con lo cual, el tener grado inversor supone esto, que hoy nosotros tenemos una situación fiscal frágil en Uruguay, manejable pero frágil, pero tenemos el acceso a financiamiento que nos permite gestionar esto en el tiempo. Nosotros hoy como gobierno que acaba de ser electo, un gobierno de izquierda, tiene un fuerte mandato de recomponer gasto público y de orientar el gasto público hacia sectores postergados, pero tenemos al mismo tiempo una fuerte y severa restricción fiscal, porque un déficit fiscal de 4 puntos del producto no permite ser sostenible en el largo plazo y por lo tanto tenemos que corregirlo. Pero al mismo tiempo, como tenemos acceso a financiamiento y tenemos gran inversor, lo hacemos a tasas relativamente bajas como para poder gestionar la tensión entre hacer el ajuste
pero no hacerlo todo junto, de manera tal de no generar efectos redistributivos jorobados, y por lo tanto aumentamos nuestro horizonte de política, digamos, que es algo muy importante. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Qué es lo que tiene, yo diría, qué es lo que tiene de Uruguay, qué es lo que explica en Uruguay que tengamos grado inversor? Porque yo hoy decía bajando la escalera acá, nosotros tenemos un buen lejos, pero nuestra fiscalidad, cuando uno la mira más de cerca, no es la de Paraguay. Nosotros tenemos un déficit fiscal del gobierno central del orden del 4% del PIB, que es un déficit alto. Tenemos una deuda como porcentaje del PIB arriba del 60%. Eh, Tenemos la mitad de nuestra deuda en dólares, la otra mitad está en moneda local, en la moneda en la que recaudamos. Por tanto, nuestra situación fiscal no es una situación holgada, digamos, como la que Chile tuvo en su momento, como la que yo creo que en alguna medida tiene Paraguay. Eh, pero lo que tiene grado de inversión de Uruguay es que quienes miran a Uruguay de lejos razonan, Uruguay es un país de gente razonable, eso es lo que de alguna manera tienen. Tienen una institucionalidad sólida, de cumplimiento de sus obligaciones. Han tenido crisis como la del 2002, donde no defoltearon su deuda. Eso significó un esfuerzo extraordinario. Este, y a su vez tiene un sistema político, la izquierda, han gobernado a la izquierda, han gobernado a la derecha, que entiende de las restricciones fiscales. Esto es lo que tiene grado inversor en Uruguay. Nuestro sistema de partidos políticos, que es potente, es representativo genuino de la población. La gente cree que la forma de gestionar el disenso es a través de nuestras instituciones y de nuestro sistema político. Eso es muy potente. A veces gobierna a la derecha, a veces gobierna a la izquierda. Las políticas claramente no son iguales, pero hay una matriz de consenso. La estabilidad macroeconómica está fuera de discusión. Eso supone que el equilibrio fiscal está fuera de discusión. Eso supone que una baja inflación está fuera de discusión. Eso supone que los tipos de cambios múltiples no existen en la jerga de los economistas que estamos en condiciones de gobernar en los próximos 30 años en Uruguay, o 50 años. Y por lo tanto lo que hay, diría, más que nuestra situación fiscal en sí, que no es potente, que tiene oportunidades de ser mejorada, es la confianza de que hay un conjunto de gente que discrepa, que tiene diferencias, pero que es razonable y que termina gestionando las cosas de manera en orden. Déjeme ponerles un ejemplo. Ayer anoche, Ayer anoche votamos esta ley que les mencionaba recién. Este gobierno en el que yo integro hoy es el primer gobierno desde la salida de la dictadura en el año 85 que no tiene mayoría parlamentaria en el primer año de gobierno. El primer año de gobierno de Uruguay es muy importante porque nosotros somos una curiosidad en el mundo que tenemos un presupuesto quinquenal. O sea que el primer año de gobierno, el gobierno que asume ejecuta el presupuesto que le dejó el gobierno anterior, pero discute una ley presupuestal para 5 años. Con lo cual todo el eje estratégico del gobierno y de la oposición está en torno a una ley que presentamos el 31 de agosto y que se aprueba antes del 31 de diciembre. Pero esta es la primera vez que nos vamos a enfrentar a eso sin mayoría parlamentaria en el primer año de gobierno, porque por más que hubo gobiernos que no tenían mayoría parlamentaria en el origen, en general siempre lograban acuerdos para que en el primer año de gobierno ese presupuesto pudiera ser votado. Bueno, esta vez no está eso. Y ayer tuvimos una ley muy importante, que era la ley de esta de reforma que había quedado pendiente del periodo anterior, que no había podido ser pasada, y supuso que nosotros presentáramos una ley en el mes, un proyecto de ley en el mes de abril, que suponía que el financiamiento de este rescate para la caja era que el 30% de ese rescate lo pagaba el Estado, lo pagaban los ciudadanos, y el 70% lo pagaban los beneficiarios, o sea, los pasivos y los activos de esa caja. ¿Qué pasó? Política mediante, unas largas negociaciones, al final del día tuvimos que ceder y al final del día salimos empatados. 50% lo van a poner los ciudadanos, o sea, gente que no tiene nada que ver con el sistema provisional de las propiedades, y el 50% los beneficiarios del sistema. Yo estoy desconforme con lo que se aprobó, porque yo creo que es profundamente injusto que los ciudadanos que tienen jubilaciones peores que los demás, terminen pagando jubilaciones de mejor nivel que los otros. Sin embargo, dada la discusión política que yo tuve que dar en estas 10 semanas, tuve que ceder y que para que la ley pasara, tuve que acordar con la oposición esto.
De la misma manera, la oposición estaba, estando en la oposición, que no están gestionando la fiscalidad, lo que al principio arrancaron diciendo es que pague los ciudadanos, porque en realidad lo que estaban diciendo era, arregles ustedes para gestionar los aumentos de impuestos que van a tener que poner para esto. Sin embargo, encontramos un acuerdo porque yo negocié con la oposición diciéndole, muchachos, nosotros tenemos un buen lejos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el gran inversor, la gente nos visualiza como gente razonable que no dejamos que el agua llegue al río. Ahora, si nosotros esta ley no la pasamos, alguien va a decir, che, ¿qué está pasando en Uruguay? Que una ley que cuesta 150 millones de dólares por año, que es una plata en Uruguay, no se encuentra arreglo. Van a venir y van a mirar esto con más cuidado. Y el día que hubiera una cosa con más cuidado, como decía Carlos recién, hay cosas que no están tan bien, porque el grado inversor lo tiene la institucionalidad, el sistema político. Y entonces ayer la clase política uruguaya logró seguir pasando el examen del investment grade, que es, tuvimos que transar, tuvimos que poner de acuerdo y fuimos al medio. Este, Eso es lo que tiene valor. En el fondo es que el sistema político y las instituciones estén a la altura de las circunstancias para gestionar el disenso social, que es legítimo y que está bien. Pero eso es lo más importante eh, que yo creo que tiene nuestro sistema de gobierno, un fuerte sistema de partidos políticos. Bueno, ahora por ahí podemos abrir la charla para, no sé si alguno quiere hacer una pregunta. Podemos hablar de fútbol también. ¿Eh? Ahí ya no les conviene. El investment grade lo tenemos nosotros. Ah, Yo quiero hacer una pregunta. Hola. Subo, lo pongo más cerquita, ¿sí? Soy colombiana. Tenemos muy buena macro en Colombia. Aparte de Excelente. todos los problemas, la macro colombiana es maravillosa. Em, Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo soy economista, hice una maestría en economía ambiental. Y a mí, pues particularmente me encanta el presidente Milei, me parece un economista increíble. O sea, yo a veces que ni entiendo las cosas que él sabe, yo ni sé. Pero para mí las fallas de mercado sí existen, y es particularmente en esas áreas del tema ambiental. Ustedes que son expertos en estas cosas, ¿qué opinan de que él siempre diga que no existen las fallas de mercado? no, no me quiero ir ni siquiera a la cuestión de la parte ambiental que conozco menos, así que voy a perder lejos. 6-0 voy a perder contigo si empiezo a discutir esa falla de mercado en particular. Pero te comento simplemente una falla de mercado que ocurre en Paraguay, la cuestión de las tarjetas de crédito, en donde quienes son emisores, procesadores, y adquirientes, básicamente, o los que venden la adquiriencia, son los propios bancos. Y muchas veces encontramos este tipo de, a pesar de que son supuestamente competencia, encontramos ocasiones en donde se ponen de acuerdo y básicamente conforman un monopolio de facto porque no hay competencia y hacen básicamente lo que quieren. A mí me tocó reducir el porcentaje de uso de tarjeta de crédito, por el uso de la tarjeta que le cobraban a los comercios, del 10% le cobraban. O sea, vendían por 1.000 y le cobraban 100 al comercio. O sea, ganaban más que el comercio, porque uno, ¿cuánto es lo que gana de margen en el comercio? Puede ganar 5, puede ganar 6, y esto le cobraban 10. Le bajé a 5 con la promesa que ellos iban a seguir reduciendo eso, y eso es promesa, como yo digo siempre, del presidente de mi equipo de fútbol que dice que va a ganar la Libertadores este año y nunca ocurre. Eh, 10 años después vuelvo y ese porcentaje nunca se redujo y le tuvimos que reducir de 5 a 3% con este gobierno nuevamente. Y lo mismo ocurre con la cuestión de la gasolina en Paraguay, en donde hay muchos oferentes, pero finalmente cuando baja el petróleo es porque el río está bajo, no podemos bajar, o porque hubo problema, no sé, pero cuando salió el primer disparo del misil ahora en la cuestión de Rusia, pero esa noche ajustaron al alza, esa noche. Y ahí necesitas a veces un jugador que nosotros le llamamos, bueno, en el primer caso la tarjeta de crédito, el Banco Central como regulador, y en el segundo tenemos una estatal que tal vez no es la más eficiente posible. Yo creo que hay formas de hacerla trabajar mejor,
pero muchas veces a pesar de lo inútil que es, te sirve para disciplinar el mercado de los combustibles, porque si no, no sé cuánto iba a estar ahora el precio de los combustibles bajo la excusa de que hay guerra, ¿verdad? Entonces, falla de mercado, yo te reconozco, cada país es diferente. Entonces el contexto de cada uno es diferente, pero te comenté dos casos en donde yo veo en Paraguay la falta de competencia básicamente y que no permiten realmente tener el precio que va a finalmente significar el mayor beneficio para la sociedad como un todo. Eh, a ver, yo soy un economista de formación neoclásica, pero con una visión keynesiana y por lo tanto creo firmemente que existen fallos en mercado y que hay mérito para que la regulación intervenga para corregirlos. O sea que ese es mi punto de partida central. Lo segundo, yo creo que la disciplina nuestra tiene una gran virtud que es ordenar epistemológicamente eh, un, un árbol, digamos, conceptual que nos permite interpretar muy bien cosas que ocurren, pero que a veces nuestra disciplina tiene algo de petulancia, somos bastante soberbios los economistas, pensando que hay cosas que la teoría económica aplican para todo tiempo y lugar. Y yo creo que eso es algo bueno que los economistas tengamos. Yo tengo una formación en eso, soy historiador económico. El conocimiento de la historia ayuda mucho para poder encontrar los límites que nuestra teoría tiene a la hora de interpretar o de aplicar la realidad. Entonces, eso me parece que una afirmación mm, eh, conceptualmente, quiero decir esto, ni mucho menos polemizando con el presidente Milei, al que lo he escuchado en diversas ocasiones, pero nunca he tenido la oportunidad de escuchar todo un discurso de sus fundamentos para eso. Yo creo que la afirmación de que en todo tiempo y lugar los fallos del mercado no existen es una afirmación que yo no comparto porque creo que hay evidencia comparada muy relevante para mostrar que eso es así, que no es así. Solamente déjeme ponerles un ejemplo. Cuando yo vivía en Europa, entre las varias veces que me ha tocado vivir allí, allá por el año 2004, yo tenía una persona muy cercana, muy amiga, a quien quería mucho, un empresario español exitoso que tenía más de 60 años, tenía 65 años, y estaba accediendo a un préstamo a 30 años para comprar su tercera vivienda. Y yo decía, Juan, acá hay un problema. Tú no vas a vivir 30 años y el seguro que te están cobrando a ti, que es el seguro de riesgo implícito, que vos te mueras, está lejos de poder cubrir el evento catastrófico, que vos te mueras, ¿no? El argumento de este un señor muy exitoso en su vida empresarial me decía, es que en España nunca han caído los precios de la vivienda, hasta que caen, porque es un mercado, digamos, donde, como muchos mercados digamos, confusos y complejos, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, un fallo de mercado es un sistema financiero con financiándose, apalancándose en tasas muy bajas por un mundo con acceso a dinero muy barato, como el que nos acompañó una buena parte de la primera parte del siglo XXI, genera señales de que todos los proyectos son elegibles y que los riesgos no están implícitos. En mi país se hicieron proyectos, se financiaron proyectos que si el dinero no hubiera costado lo barato que costó, hubieran sido imposibles porque no tenía ningún sentido de hacerlos. La única razón por la que había es que el costo de oportunidad de otro proyecto no tenía sentido. Entonces yo creo que está lleno de ejemplos como ese gran quiebre de la subprime y todo lo que tuvo al revés, alrededor, en el caso de España en particular, con las crisis del sector inmobiliario en España en particular, que sugieren que hay buenas razones para que en algunos momentos la regulación esté presente. Lo que sí es cierto, y eso sí que es un punto que hay que reconocer, es que el mercado siempre va delante del regulador. Y siempre va a hacerlo, afortunadamente, porque si intentáramos evitar eso, coartaríamos la libertad del emprendimiento individual y eso generaría una fuerte afectación de la generación de riqueza. Al final del día, el triunfo del sistema de mercado sobre el sistema de economía centralmente planificada está centralmente ahí, que la apropiación privada del beneficio de innovar y de estar delante del proceso
es algo que no se socializa y por lo tanto el incentivo a incurrir en riesgos es enorme y eso genera extraordinarios procesos digamos, de generación de riqueza y de desarrollo tecnológico, y lo otro genera algo que, como lo que vimos cuando cayó el muro de Berlín, que había detrás de esa sociedad una sociedad muy atrasada desde el punto de vista tecnológico. Entonces yo creo que esa tensión entre mercado y regulación es buena que esté. Yo creo que el mercado siempre está un paso adelante, pero que el sistema regulatorio siempre tiene que estar, porque si hay un fallo sistémico que un mercado provoca en sociedades democráticas donde todo el mundo vota y donde todos tenemos preferencias por la cohesión social, no estamos dispuestos a decir que se arregle cada uno como pueda. O sea, en el siglo XIX esas cosas ocurrían y los países podían caer 10 puntos el producto en un año y la economía rebotaba, pero en las sociedades en las que vivimos hoy, por lo menos en Occidente, no hay ninguna sociedad que tolere una caída del producto de ese calibre, entre otras cosas, porque toda la gente vota. Y por lo tanto, esa tensión entre la regulación para que los fallos de mercado que provocan ajustes muy costosos en términos reales tengan lugar, es un precio que pagamos, a pesar de que yo sigo creyendo que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos. Y eso creo que supone que hay que regular. Bueno, ahora tenemos tiempo para una última pregunta, a ver si hay un estudiante que quiera hacer alguna pregunta. Una estudiante. Sí. Hola, bueno, les quería agradecer principalmente por estar acá y por compartir sus experiencias. Yo estoy en primer año y estoy estudiando Relaciones Internacionales y tengo economía, tengo mi examen final en una semana. Y yo me sentí muy identificada cuando ustedes hablaron de esto de compararse un poco con el otro, con ver que el otro es mejor. Yo comparto mi curso de economía con chicos que estudian economía, que vienen con una base matemática fuerte y por ahí yo a veces me suelo comparar y decir, ay no, la curva ellos van a sacar todos buena nota y yo voy a desaprobar porque no tengo la suficiente base matemática, pero creo que lo que ustedes están diciendo y de cómo te forma mentalmente y cómo te forma el carácter eso día a día, la verdad que me hace sentir esperanzas para que en una semana yo me sienta tan capaz como el chico que al lado mío está estudiando economía, aunque yo quiera ser cientista social. Entonces, bueno, principalmente agradecerles por compartir estas experiencias que tienen. Y por otro lado, yo les quería preguntar, porque a veces el argentino siempre busca, ¿no?, verse como el centro del mundo. Y yo les quería preguntar, ¿ustedes cómo ven, si creen que está cambiando un poco el paradigma en la gente, cuando acá el gobierno siempre habla de equilibrio fiscal, de disciplina fiscal, y que hoy la gente en Argentina creo que está entrando un poco a la cultura y al dialecto del argentino promedio estas nociones de economía? Si en algún punto sienten que sus poblaciones van a demandar también lo mismo o son más conscientes de eso. Sé que, por ejemplo, compartimos una afinidad cultural con Uruguay y con Paraguay muy fuertes y por lo cual las demandas de las personas pueden ser similares en economía. Y también quería preguntar un poco, estamos viendo esto de la integración regional, estamos con el Mercosur viendo si entramos en un acuerdo de libre comercio con el exterior, con Europa o con algunos países de Europa. Y también les quería preguntar, ustedes como economistas de distintos enfoques, ¿no? ¿Cómo ven esta integración regional y cómo creen que podemos realmente como un bloque en Mercosur, que ha sido, tengo que admitirlo, un poco desligado en el sistema internacional, volvernos a integrar a pesar de las diferencias de enfoque que podamos tener? Porque en Europa, por más que tienen distintos enfoques en la Unión Europea, funcionan con una regionalidad muy fuerte. Así que eso, gracias. ¿Cuánto rato tenemos? Bueno, Te, tiene te poco dejo tiempo, Mercosur a vos. pero No, no, está bien. pueden Lo contestar. primero, Acá le si bien, decimos, si bien tenemos que tener... para- Sí. acá hay gente de la universidad que nuestra alianza lo llama el Cercosur. El Sí. Cercosur. Por eso le dejo a él que conteste. A pesar que lo otro opinar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque como somos autoridades también no queda muy elegante la cuestión de opinar sobre políticas de otros países, a menos que queramos ser titulares, ¿verdad? En los periódicos el día de mañana. Pero una cuestión que creo que es fundamental mencionaste, y bueno, yo lo mencioné, ¿verdad? La conquista de la sociedad y después vos hablaste de la cuestión de que la gente está empezando a hablar de déficit fiscal, que está bien. Eh, el éxito de las políticas por lo general depende mucho de la comunicación de las cosas, cómo se hace. O sea,
Y muchas veces hay una cuestión eh, que no sabemos hacer como economistas porque somos bastante complicados, tenemos modelos matemáticos y demás, entonces a lo mejor vos tenés más ventaja que nosotros porque vas a saber comunicar mucho más simplemente muchas de las cosas que nosotros a veces queremos meter un modelo con incertidumbre y demás. Entonces, no da. Entonces, la comunicación a ustedes cuando les toque en política pública va a ser fundamental. Y si a mí me tocara un poco, si bien ustedes tienen una historia inflacionaria de acá bastante larga, quiero hacerle una pregunta poco a ver si me sale, porque en Asunción me salió. ¿Cuál fue el último, el que levante la mano, quién sabe cuál es la última lectura de inflación que se tuvo en Argentina? Dos, tres, está. ¿Y cuántos saben cuánto está el dólar hoy? ¿Verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo uno tiene, porque exactamente me salió en Paraguay, yo les pregunté y salían 5, pero el dólar todo el mundo sabe. Entonces, elijan realmente cuál es la forma de comunicar de que le estás dando algún tipo de beneficio a la sociedad, ¿verdad? Y creo que si todo el mundo tiene esa obsesión, porque también Paraguay, a pesar de su estabilidad, el dólar es un precio de referencia y todo el mundo habla del dólar y el dólar está esto y el dólar subió 15 puntos, el dólar bajó 12 puntos y el de la inflación pasa mucho más desapercibido, hay gente que maneja. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, yo como gobierno me enfatizaría para decirle, bueno, ¿y cómo estaba antes el dólar? No sabíamos cómo iba a manejar, iba a amanecer el día siguiente o la semana siguiente. Y en cambio ahora el dólar, ¿verdad? Que estaba 1.500, creo que antes ahora está 1.200, ¿verdad? Algo así está, ¿verdad? Entonces, ahí está, yo creo, que va a tener o no va a tener el éxito las políticas que van metiendo. Una buena política comunicacional y donde la gente vea de que realmente le llega el beneficio de las políticas que se están implementando. Entonces eso es fundamental de acá para adelante que el gobierno siga enfatizando en qué te beneficia, porque si no le llega al bolsillo a la gente, no es una buena política pública. Te dejo Mercosur, que es fácil. 3 comentarios. El primero, no le huyas a las matemáticas. No. La Las matemática le matemáticas, huye, a mí también me pasa lo mismo. las matemáticas son un lenguaje extraordinariamente preciso para comunicar y para poder razonar de manera potente. Segundo, es posible que no te vaya bien en relación a tus compañeros, pero el mensaje nuestro es, no te rindas, vas a tener derivada positiva. Primer mensaje. Segundo mensaje, en los años 90 en Argentina, la fiscalidad y la disciplina fiscal en la primera mitad de los 90 fue muy importante. Domingo Cavallo, cuando fue ministro, puso este tema arriba de la mesa y se perdió. En algún momento se perdió. Eso creo que no pasa en Paraguay desde siempre y no pasó en Uruguay. Discutiremos, pero todos sabemos que el ancla de la estabilidad macroeconómica es un equilibrio fiscal y eso atraviesa a todo el espectro político uruguayo. Eso es muy importante. Y eso creo que es un éxito en mi país, creo que es un éxito de los economistas que hemos logrado convencer a la población y a los políticos de esto. No con todo el éxito que querríamos, porque eso supondría que deberíamos tener un menor déficit fiscal que tenemos, pero todos saben que no nos podemos hacer luego con esto. Tercero, Mercosur. La comparación con Europa es muy compleja. Las motivaciones de la Unión Europea nunca fueron económicas, jamás fueron económicas. Son motivaciones políticas. El nacimiento del germen de la Unión Europea tiene lugar al final de los años 40, donde Francia y Alemania dijeron no nos podemos volver a pelear, porque la próxima vez que nos peleemos desaparecemos. Y por lo tanto la comunidad del carbón, la comunidad de energía, que son los antecedentes de la Unión Europea, de primero la comunidad económica y después la Unión Europea, precisamente lo que constituyen es crear un ámbito de convivencia y de reglas comunes con digamos, con una ambición extraordinaria que terminó en la moneda única, en fronteras comunes, que tiene una motivación en el origen política. Cuando vos tenés motivaciones políticas, los incentivos son mucho más potentes que los incentivos económicos. Eso no existe en el Mercosur. Acá lo que existe, primer elemento. Segundo elemento, muy raro. ¿Quién es la economía rica del Mercosur? ¿Quién es la Alemania del Mercosur? No. Brasil es el país más pobre después o sea, en términos per cápita, Brasil es más pobre que Argentina y que Uruguay. Jamás un político brasileño podría votar políticas generosas de inclusión hacia países cuyas rentas per cápita son mayores, porque tienen problemas domésticos muy graves.
Esa asimetría que hay entre tamaño de economía y riqueza relativa es una complejidad enorme. Toda la Unión Europea está construida con fondos de cohesión que Alemania y Francia fueron poniendo y permitieron ir construyendo una isla de propiedad. Eso no existe porque el rico, el grande, no es el más rico. Y esto es un problema, además del tema político. Además, Brasil tiene una mirada estratégica global desde su historia continental y por lo tanto una mirada de inserción externa mucho más compleja, por supuesto, de países chicos como Uruguay. Probablemente no que Argentina, aunque seguramente sí, porque es bastante más grande. Entonces, todo esto hace que la simetría de tamaños complejiza. Esa es la razón por la que países como Paraguay y Uruguay lo que pretenden es hagamos del Tratado de Comercio algo simple. No generemos complejidades. ¿Qué quiere decir algo simple? Una zona de libre comercio, de manera tal de que tengamos aranceles, fácil movilidad de bienes en frontera, cosa que hoy no ocurre. Hoy hablaba el presidente del Paraguay, que es un gran economista, una persona muy lúcida, poniendo como ejemplo los problemas de movilidad de mercancías que tiene Paraguay en las fronteras diversas que tiene con Paraguay y con Argentina. Hay que no lo hemos podido resolver en 25 años. A su vez, las diferencias de tamaño relativo y la diferencia de ingreso per cápita hacen que la estrategia global del Mercosur sea difícil de compasar. Los intereses de Brasil para celebrar acuerdos con terceros son totalmente distintos que los de Paraguay y Uruguay, que precisamos mercados, porque no tenemos un mercado de 200 millones de habitantes. Eso es lo que hace que el Mercosur es al mismo tiempo una herramienta y un corsé para países como los nuestros. Es una herramienta para Uruguay, por ejemplo, el 20% del empleo industrial en Uruguay es a productos que van al Mercosur. Que si yo no estuviera en el Mercosur, autopartes, medicamentos, productos de laboratorio, no los podría producir porque nadie me compraría en el mundo esos productos. ¿Por qué nadie me los compraría? Porque yo tengo con Argentina, que es el principal destino de estos productos, ventaja de acceso porque estoy muy cerca y por lo tanto el costo del flete pesa poco. Y como tengo un mercado, unas empresas muy chiquitas, las industrias producen series cortas. Nosotros tenemos industrias que producen miles de productos, son series pequeñas. Entonces, en series pequeñas el costo del flete pesa mucho. Si yo tuviera que exportar volumen de producción pequeño a una parte lejana del mundo, el flete se me come una buena parte y eso me lo hace imposible. Y a su vez con Argentina tengo preferencia arancelaria, con lo cual entro con arancel cero. Entonces, esas dos cosas, estar cerca y tener arancel bajo, me permite desarrollar una pequeña industria en autopartes medianamente sofisticada, algo que no le vendemos a nadie que no sea Argentina, ni a Brasil le vendemos estas cosas. Entonces, por lo tanto, nosotros salirnos del Mercosur sería muy inconveniente porque esas empresas pagan salarios altos y yo no tengo dónde emplear a las personas que trabajan allí si yo me fuera del Mercosur. Por otro lado, el Mercosur me complica porque su política de acceso a terceros mercados que yo preciso vitalmente, el líder más importante, tiene una velocidad o un ritmo, unos intereses totalmente diversos por una economía tan pequeña. Eso hace el Mercosur un lugar complejo. Si además eso le agrego que los gobiernos, en los países grandes, sobre todo en los países grandes, cambian con visiones bastante diferentes, no como pasa en Paraguay o como pasa en Uruguay, sino que un día vamos para allá y otro día vamos para allá. ¿No? Estábamos con sustitución de importaciones y manejo discrecional hasta hace 24 meses en este país. Y hoy estamos en un mundo absolutamente liberal. ¿Qué es lo que quiere la sociedad argentina a largo plazo? Difícil de saber. Eso es lo que países como nosotros gestionamos. Estar entre medio de dos países grandes que además se mueven mucho, Como económica y políticamente. Como dice el presidente Santiago Peña, eh, estamos en un vecindario complicado, pero el escenario ha sido complicado por los últimos 200 años. Así que alguna Sabemos inmunidad tenemos absolutamente. para estar ahí donde estamos. Bueno, Muchas entonces gracias. con esta nota les agradecemos a los dos ministros por venir acá y por esta charla amena con un fuerte aplauso. Gracias, Andy. Nos divertimos. Sí.
Muy bien.